Adoremos al Padre, solo al Padre. We want to study a theme that is spoken many times throughout the Bible. Vamos a estudiar un tema que se habla en muchos pasajes de las Escrituras. This statement is made 7 times in the book of Leviticus. Y esta idea se presenta 7 veces en el libro de Levíticos. And it's also quoted in the New Testament by Peter. Y esto también lo menciona en el Nuevo Testamento por el apóstol Pedro. We find this in Leviticus where God is bringing the children of Israel out of Egypt. Encontramos cuando Dios saca al pueblo de Israel fuera de Egipto. Because he wants a people who is separate from the rest of the world. Porque Él quería un pueblo que fuera separado del resto del mundo. And so he has brought them out to be his own special people. Así que Él los saca de ahí y los acerca para Él, para que sean una gente especial. And then when Peter quotes this from the Old Testament, Y cuando Pedro menciona esto acerca del Antiguo Testamento, he is also talking to a crowd of strangers. también está hablando a un grupo de extraños. When he introduces his book, Cuando Él les introduce este libro, he says, you are strangers on the earth. y Él les dice, ustedes son extraños en esta tierra. Why is that? ¿Por qué es esto? Because God has called us out. Porque Dios nos ha llamado fuera. Because he wants a special people for himself. Porque Él quiere una gente especial para Él mismo. Turn over to 1 Peter chapter 1. Vamos a leer ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, porque está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Here we have a command to the people of God Aquí tenemos un mandamiento a la gente de Dios, to be holy just like God is holy. que fueran santos tal como Dios es santo. But let's look at the context here. Pero vamos a ver el contexto aquí. Notice in verse 13. Y vamos a ver lo que dice el versículo 13. Dice, por tanto, preparen su entendimiento para la acción. This is not something that's going to happen by accident. Esto no es algo que va a pasar de forma accidental. And so God is telling his people through Peter, Y Dios le está diciendo a su gente a través de los labios de Pedro, you're going to have to get your mind engaged here. Él le dice, es necesario que ustedes tengan su mente conectada aquí. It's going to take some work. Va a tomar trabajo. But notice what he goes on to say. Pero vean también lo que sigue diciendo. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que les traerá la revelación de Jesucristo. This is a very important point I want to notice here. Este es un punto muy importante que quiero resaltar aquí. Because as we go into this study about the holiness of God Porque cuando estamos hablando acerca de la santidad de Dios, and the command for us to be holy like him, en el mandamiento que se nos dice que debemos de ser santos como Él, some people get intimidated. algunas de las veces la gente se intimida por esto. And they think, how could I have a relationship with God who is so holy? Y ellos dicen, ¿cómo voy a tener esa santidad de un Dios que es tan santo? And they think the command to be holy is too high. Y piensan ellos que esta idea de santidad es muy alta. So some people give up. Y muchas gentes se quitan, dicen, ya me doy por vencido. But notice what he says here. Pero vean lo que dice aquí. He says, put your hope in the grace of God. Dicen, pongan su esperanza en la gracia de Dios. This is something I want us to keep on the front of our mind Y esto es algo que nosotros debemos de mantener enfrente as we study this concept of the holiness of God. conforme vayamos estudiando acerca de la santidad de Dios. Because when we look at how huge and holy God is, Porque cuando miremos lo santo y grande que Dios es, it's sometimes intimidating. muchas de las veces va a ser intimidante. We see how little we are, Y nos vamos a dar cuenta que somos muy pequeños comparados con Él. and we see how high the calling to be holiness Y is. nos damos cuenta que ese llamado es alto, es algo grande. But here he gives us the key. Pero aquí es donde nos da la llave He says, put your hope in the grace of God. y dice, pongan su esperanza en la gracia de Dios. So remember that Así que hay que recordar esto and develop that kind of confidence. y debemos de ir desarrollando esa confianza. This is something we can do. Eso es algo que sí podemos hacer. This is not a calling that is too high for us to reach. Así que no es un llamado que sea imposible de poder alcanzar. Because by the grace of God, he will give us the power. Porque por la gracia de Dios nos ha dado poder para poder alcanzar eso. Now let's go back and notice the statement. Vamos nuevamente a ver lo que nos dice ahí.
We read this very often and we focus on the command to be holy. Leemos muchas veces este mandamiento y nos enfocamos donde dice que hay que ser santos. But this is a two-part statement here. Pero aquí está compuesto de dos partes. He gives a command to be holy, Nos dice que debemos de ser santos and then he gives a reason because God is holy. y nos dice también la razón porque Dios es santo. And so tonight we want to focus on the reason for the command. Así que el día de hoy nos vamos a enfocar en la razón del mandamiento. So let's think about for a little bit. Así que vamos a pensar por un minuto. What does it mean that God is holy? ¿Qué significa que Dios es santo? That's not a word that we use in our everyday vocabulary a lot. No es una palabra que utilicemos a menudo o en nuestra vida diaria, At least it should not be in casual use. o al menos no debería ser usado de forma casual. So what does it mean? Así que, ¿qué significa esto? At the very root of the definition of the word holy En la palabra, en su significado, is the meaning of something that is separate. simplemente es algo que está separado. It's close to the word that we use of sanctification. Es algo como la palabra que hablamos de santificación. What is sanctified is set apart from the rest. Que ser santificado es ser separado del resto o del grupo. And so when the Bible uses the term holy to describe God, Así que cuando la Biblia utiliza la palabra santo para referirse a Dios, at the root of that definition en el centro de esa definición, is the concept that he is different and apart from all else. el concepto es de que Dios está separado completamente de todo lo demás. We often think of the word holy Muchas de las veces pensamos en la palabra santo simply to mean moral purity. y nos referimos a algo moral, algo que es puro. And it certainly includes that. Y de cierta manera eso también está incluido. But the definition of God as being holy Pero la definición de Dios, que Dios es santo, is much more than that. es mucho más que eso. It is a description of his totalness Es una descripción de su totalidad and how he is different from everything else. y cómo Él es diferente de todo lo demás. And then we might ask the question, Y muchas de veces nos podemos preguntar, why should we spend a lot of time thinking about and studying the holiness of God? ¿por qué debo de pasar tanto tiempo estudiando y pensando acerca de la santidad de Dios? I want to notice three reasons Y quiero mencionar tres razones. why it is important for us to focus on the holiness of God. Porque es importante que nosotros nos concentremos en la santidad de Dios. Number one, focusing on the holiness of God Número uno, enfocarnos en la santidad de Dios will help us to greater appreciate who God is. nos va a ayudar a apreciar quién es Dios. Sometimes in our everyday life, Muchas de veces en nuestra vida diaria we remember that God is out there somewhere, recordamos que Dios está en algún lugar, but we don't give him the appreciation for who he really is. pero no le damos la apreciación por quien Él realmente es. And so we need that picture of how holy God is Así que necesitamos tener esa imagen de quién es Dios to be ingrained in our minds, para que se meta en nuestras mentes. something that always saturates our thinking. Algo que siempre pueda saturar nuestra manera de pensar acerca de Dios. Another reason, Otra razón, when we focus on the holiness of God, cuando nos enfoquemos en la santidad de Dios how great he is, y his qué tan majesty, grande Él es y su majestad, it will help us realize how weak and sinful we are. nos va a enseñar qué tan débiles y qué tan pecadores somos nosotros. When we see how clean and perfect he is, Cuando vemos que Él es santo y limpio en todo su ser and how powerful and mighty he y is, qué tan poderoso y grande Él es, we start to realize just how weak we really are. nos vamos a dar cuenta que somos muy débiles en comparación con Él. So we need to keep that perspective. Así que necesitamos mantener esa perspectiva también. But a third reason we should study the holiness of God Y la tercera razón por la cual deberíamos de estudiar de la santidad de Dios is because of this command to reflect that holiness in our lives. es porque ese mandamiento se puede reflejar en nuestras vidas. So we need to understand what it means that God is holy. Así que necesitamos entender el significado de por qué Dios es santo so that we can understand how we should reflect that in our lives. y entonces poder ver cómo podemos aplicar o reflejar esa santidad en nuestras vidas. This is the core of our essence and our being, Ese es el centro de nuestro ser, because this is the reason we were created. porque esa es la razón por la cual fuimos creados. But when God created mankind, Pero cuando Dios creó al ser humano,
was not just to have another animal on the list. No fue simplemente para tener otro animal en la lista. God created man to reflect his image. Dios creó al hombre para reflejar su propia imagen. So that's the heart of this subject. Así que ese es el centro de este punto. Holiness in our lives La santidad de nuestras vidas is about fulfilling the purpose we were created for. es llenar el propósito por el cual fuimos creados. So how can we help ourselves to better understand the holiness of God? Así que ¿cómo nos podemos ayudar a nosotros mismos a entender acerca de la santidad de Dios? Let's go back to the Old Testament in Isaiah chapter 6. Vamos a ir ahora al Antiguo Testamento en Isaías capítulo 6. Here in the book of Isaiah, Aquí en el libro de Isaías we find the writings of one of the greatest prophets of the Old Testament. encontramos los escritos de uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento. And here in chapter 6, Y aquí en el capítulo 6 we find the story of how he became a prophet. encontramos la historia de cómo él llegó a ser un profeta. It tells us in verse 1, Nos dice en el versículo 1 tells us when this happened. Just read the very beginning. y nos dice cuándo pasó esto. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono. So here we can find when Isaiah saw this vision. Aquí encontramos cuando Isaías vio esta imagen. He saw this vision in a year that was troubling to him. Y dice que lo vio en una visión que lo estaba poniendo en problemas. This was a time of crisis for the nation Fue en un tiempo que había crisis en la nación. because this king Uzziah Porque este rey Usías had been a very good king for the nation. había sido un buen rey para la nación. He had strengthened the nation. Él ayudó a que se pusiera fuerte la nación. He encouraged the people to worship God. Él animó a la nación a que adoraran a Dios. And so the people rallied around him and they loved this king. Así que la gente de los alrededores amaban a este rey, They admired this man. admiraban a este hombre. This man had been the king for the entirety of Isaiah's life to this point. Y este rey había tenido mucho tiempo por toda la vida de Isaías como rey. But now he died. Pero ahora finalmente fallece. So Isaiah is kind of asking questions. Así que Isaías ahora se está haciendo preguntas. He might say, why are these bad things happening to us? Y dice, ¿por qué estas cosas malas nos están pasando a nosotros? The king that was so good to us has died. El rey que era tan bueno para nosotros ahora ya murió. And so it's a time of crisis for the nation. Así que es un tiempo de crisis para la nación. Isaiah might have been tempted to have his faith shaken. Y tal vez Isaías tuvo el pensamiento de que su fe se podía tambalear. But now he gets a vision of God. Pero ahora recibe una visión de Dios en este tiempo de crisis. Sometimes we need that kind of a view. Muchas de las veces o algunas de las veces necesitamos esa visión. There's times we go through things in life Hay algunas veces que pasamos por cosas difíciles en nuestra vida that are going to shake us. que nos van a tambalear. Maybe the loss of a loved one Tal vez la pérdida de un ser querido or some other terrible thing in life. o tal vez otras cosas terribles en nuestra vida. And when bad things happen to people, Y cuando cosas malas pasan a la gente, they are tempted to turn lots of places. muchas de las veces tratan a ir a muchos lugares. But I want this to be an encouragement to us. Pero quiero que esto sea algo que les anime a ustedes. When bad things happen in your life, Cuando cosas malas pasen en nuestra vida, don't turn to other places on the earth. no vaya a ningún otro lugar en la tierra. Isaiah looked up. Isaías miró hacia arriba. And when we have trouble in life, Y cuando tengamos problemas en nuestra vida, we need to look up. necesitamos mirar hacia arriba. We need to remember who's on the throne. Necesitamos recordar quién está en el trono. That king that Isaiah admired on the earth, Ese rey que admiraba, he died. finalmente ese rey falleció. But Isaiah has another king, Pero Isaías tenía otro rey and he's still on the throne. y aún estaba en ese trono. Dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. So here Isaiah looks up into heaven, Dice, aquí Isaías mira hacia el cielo and he is given a very special view. y él recibe una visión muy especial. He sees things that other people do not see, Él ve cosas que otra gente no había podido ver, but he sees things that are very real. pero ve cosas que son muy reales. And he looks up and he sees the Lord on the throne. Y dice que ve hacia arriba y ve al Señor en su trono. Here we find the word Lord or Señor.
Y aquí es donde vemos la palabra Señor. This is the Hebrew word Adonai. Esta es la palabra en hebreo Adonai. It means the most high ruler. Y este es el más alto gobernador. This is a title that describes sovereignty. Y este es el título para aquel que se describe como soberano. Now we're going to find another name for God a little bit later. Y vamos a encontrar otra descripción acerca de Dios más adelante. Notice in verse 3. Vean lo que nos dice el versículo 3. There we find the word Jehovah, or Yahweh. Y encontramos aquí la palabra Jehová. The word Adonai La palabra Adonai is a title that describes his lordship. es una palabra que describe su señorío. And the word Yahweh Y la palabra Jehová is a special name for God himself. es una palabra especial para él mismo. So in this vision, we find both of these descriptions of God. Así que en esta descripción encontramos dos palabras que se le aplican a Dios nada más, Used together of the same being on the throne. utilizadas para el mismo ser en el trono. But not only is this a situation of a very powerful king. Pero no solamente se ve el poder de ese rey. When Isaiah looks up, he says he is high and lifted up. Cuando Isaías ve, dice que estaba en lo alto. This is not a throne on the regular level, No es un trono de nivel normal, but this is the throne of thrones, pero es el trono de tronos, where the King of Kings is donde el seated. rey de reyes está sentado. In Philippians, Paul writes, Y en Filipenses el apóstol Pablo escribe it says Jesus has been exalted high above all other names. y dice que Jesucristo ha sido exaltado sobre todos los nombres. We need to remember that the kings on this earth, Debemos de recordar que los reyes de esta tierra they might be good or they might be bad, pueden ser buenos o pueden ser malos, but there's a higher king that we have. pero hay un rey más alto que nosotros tenemos. But not only is this a supreme ruler Pero no solamente es un rey superior in an exalted position, en una posición exaltada, but notice the prestige that he has. pero vean el prestigio que él tiene. It says the train of his robe filled the temple. Dice que la orla de su manto llenaba el templo. Number one, you notice where he is at. Vean lo que dice aquí, ¿dónde está? The throne is in the temple. Dice que el trono estaba en el templo. That's not something we've ever seen on the earth. Y eso es algo que nosotros no hemos visto aquí en la tierra. Remember that king Uzziah Recuerden ese rey that had just Usías died. que acaba de morir. The reason he died La razón por la cual él murió is because he was the king. es porque él era el rey, He was not the priest. él no era el sacerdote, But he went into the temple pero él fue al templo and he tried to do the office of the priest. y él trató de hacer la labor del sacerdote. He was not allowed to do that. Y a él no le era permitido hacer esto. Those were two separate offices. Esos son dos trabajos totalmente separados. But now Isaiah looks up Pero ahora Isaías mira hacia el cielo and he sees a king who is not just on a throne, y mira a un rey que está no solamente en el trono, but that throne's in the temple. pero ese trono está sobre el templo, What no earthly king could have ever done lo cual ningún rey sobre la tierra pudo haber hecho, has now been combined by the heavenly king. que ahora ha sido combinado por el rey celestial. As we think about Jesus, Y conforme pensamos en Jesús, he's not just a king, no solamente Él es rey, he is a king and a priest. Él es el rey y también es el sumo sacerdote. He is the one who reigns over us, Él es el que reina sobre nosotros, but he is also the one who offers a sacrifice for us. pero también es el que va y ofreció sacrificio por nosotros. And as we think about being holy like he is holy, Y cuando pensamos en ser santos como Él es santo, we need to remember that he's not just the king we will bow before, necesitamos recordar que no solamente es el rey en el cual nos inclinamos, but he is also the priest who atones for our sins. pero también es el sumo sacerdote que entró a pagar por nuestros sacrificios. But he also talks about the prestige that this king had. Pero también habla acerca del prestigio que este rey tiene. It talks about the train of his robe. Y dice todo lo largo que tenía su manto. We've seen some pretty prestigious robes in this life. Nosotros hemos visto mantos muy prestigiosos en esta vida. Maybe you think about a wedding gown. Tal vez algún vestido de novia.
Or maybe what a royal king would wear in England. O tal vez un rey que tiene su manto allá en Inglaterra. And as he walks, there's this massive train that flows behind. Y conforme él va pasando, toda esa tela va atrás de él. But think about how much greater this is. Pero piensen qué más grande es esto. This train's not just flowing behind. Dice que este manto no solamente va atrás de la persona, It said it just flowed out every direction. sino que dice que cubre en toda dirección. This is a supernatural road. Esto es algo supernatural It shows his glory everywhere. y que muestra su gloria en todo lugar. And God, in that way, Y Dios en esa forma is a king with that much prestige es un Dios o es un rey con ese grado de and prestigio. so much glory that goes everywhere. Y esa gloria va en toda dirección. But notice there's more in the scene. Pero vean, también hay algo más en la escena. Read verse 2. El versículo 2 dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. So here we find that the king is not alone on this throne. Nos damos cuenta que aquí el rey no está solo en su trono. There are these incredible beings around him. Dice que hay estas criaturas increíbles que lo están rodeando. And these are some impressive things. Y él ve estas cosas increíbles. Notice the anatomy of these creatures. Vean la anatomía de estas criaturas. It says they have 6 wings. Dice que tienen 6 alas. This is not something we've ever seen on the earth. Esto es algo que nunca hemos visto sobre la tierra. These are things specially created by God Estas son seres creados especiales, creados por Dios, for the throne room of God. para el trono de nuestro Dios. God creates everything that He makes perfect. Dios ha creado todas las cosas y las ha hecho perfectas. He creates the fish for the water Ha creado los peces para las aguas and the birds for the air. y los pájaros para el aire. And He creates these angels Y ha creado también a los ángeles in a very special way en una forma muy especial, just to attend around His throne. solamente para que estén alrededor de su trono. So here they are with 6 wings. Así que los vemos aquí que están parados con 6 alas. And it says with 2 of those wings they're covering their face. Y dice que con 2 alas se están cubriendo la cara. Why do these creatures cover their face? ¿Por qué estas criaturas se tienen que cubrir la cara? We're not told specifically, No se nos dice específicamente por qué, but it seems that they are shielding themselves from the majesty of God. pero tal parece que las están usando como escudos para protegerse de la majestad de Dios. There is nothing created No hay nada creado that comes close to the majesty and glory of God. que haya podido estar tan cerca de la majestad y de la gloria de Dios. Even the angels, Aún los propios ángeles, with the power and wonder that they have, con el poder y toda la fortaleza que ellos tienen. are so far less than God Himself. Y ellos están tan alejados de la potencia de Dios. Now, with 2 of these wings, it says they cover their feet. Y dice que con otras 2 alas se están cubriendo los pies. We don't know exactly why, Y no sabemos exactamente por qué. but it seems likely they are showing their humility. Pero tal parece que están mostrando su humildad. They recognize they are created beings. Y al parecer reconociendo que ellos son seres creados. They're not always been here. No siempre habían estado ahí. God, on the other hand, Dios en el otro lado has always been. siempre ha estado. And so the angels, with the power and majesty that they have, Así que los ángeles con ese poder y esa majestad que pueden tener, they are recognizing how much less they are than God. ellos reconocen qué tan distantes están del poder de Dios. But then they have 2 more wings. Pero también dice que tienen 2 alas más. And they say with these wings, they're flying. Y dice que con estas 2 alas ellos están volando. So I'm imagining these angels around the throne, Y puedo imaginar a estos ángeles volando alrededor del trono, just kind of hovering in the air around God. como cubriendo el trono y la presencia de Dios. They're not off duty. No están fuera de servicio, They're always ready. siempre están listos. We'll see a little bit later Y vamos a ver esto un poquito más adelante, that these angels are ready to serve God. que estos ángeles están listos para servir a Dios. They don't hesitate. Ellos no se quejan, They don't have to get ready. ellos no necesitan pensar en que necesitan ponerse listos, But all the time,
pero todo el tiempo, their full devotion, su total devoción, their total service todo su servicio is dedicated to the one on the throne. está dedicado para aquel que está sentado en el trono. But as impressive as their anatomy is, Pero es increíble cómo su anatomía se nos presenta. even more spectacular is the song that they sing. Y aún más espectacular el himno o la canción que ellos cantan. Let's read verse 3. Vamos a leer el versículo 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena toda la tierra de su gloria. Here we find these angels Ahora vemos a estos ángeles in a constant, unending symphony, en una sinfonía sin terminar. over and over again. Una y otra vez They acclaim the holiness of God. ellos están clamando la santidad de Dios. Here we find a very interesting thing. Y encontramos algo muy interesante. This word is repeated 3 times. Esta palabra se repite 3 veces. And we might think, well, that makes a beautiful song. Y podemos decir, bueno, esto lo hace una canción muy bonita. And it certainly does. Y claro que sí. But here we have much more than that. Pero aquí tenemos mucho más de eso. We use different ways to put emphasis on the things that we communicate. Usamos diferentes formas para transmitir algo. If we write, we might underline something Tal vez podemos subrayar algo or highlight it o lo podemos marcar una línea abajo or a variety of other things. o muchas maneras para resaltar algo. But in the Hebrew language, Pero en el hebreo, the best way to emphasize something la mejor manera para hacer énfasis en algo was to repeat it. es repetirlo. So we find that in the New Testament many times. Y eso lo encontramos en el Nuevo Testamento muchas veces. When Jesus was going to say something very important, Cuando Jesús estaba tratando de decir algo muy importante, he would say, truly, truly. Él dice, de cierto os digo. When he really wanted to get Martha's attention, Cuando Él quería llamar la atención de Marta, he said, Martha, Martha. Él le dice, Marta, Marta. It's a very common way to add emphasis. Era algo muy común con lo cual se podía marcar énfasis. But there is only one thing in Scripture Pero hay una sola cosa en las Escrituras that is emphasized 3 times, que se hace énfasis 3 veces. and that is the holiness of God. Y esa es la santidad de Dios. We have this again over in Revelation chapter 4 and verse 8. Esto también lo encontramos ahí en Apocalipsis. This is a very similar scene that Isaiah saw. Y esta es una escena muy similar a lo que Isaías miró. And John got to see this in heaven itself. Y esto lo tocó a Juan poderlo ver. Allí en Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 dice, los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Día y noche no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. This passage seems to be describing the same angels. Este pasaje parece describir los mismos ángeles These also are described with 6 wings. y también los describe con 6 alas. And they are constantly proclaiming the glory of God. Y dice que constantemente estaban proclamando la gloria de Dios. And here we find a special emphasis at the end of this song. Y encontramos un énfasis especial en la parte final de este canto. As these angels in their power and majesty En su majestad y en su poder, claim the holiness of God. ellos claman la santidad de Dios. They recognize, notice what it says, Ellos reconocen, vean lo que dice, the Lord God Almighty, el Señor Todopoderoso, who was and is to come. el que era, el que es y el que ha de venir. That doesn't describe the angels. Eso no describe a ángeles. That doesn't describe anything else in this world Eso no describe nada más en esta tierra or out of this world o fuera de este mundo, except for God Himself. excepto por Dios mismo. So here these angels Así que encontramos a estos ángeles are proclaiming
proclaiming the incredible holiness of God. Están proclamando la grandísima santidad de Dios. And notice the response. Y vean la respuesta. When the angels make this powerful proclamation, Cuando los ángeles hacen esta tremenda proclamación, even the doorpost of the temple started to shake. dice que aún los postes del templo se empezaron a estremecer. Even the wood was moved at the presence of God. Dice que aún la puerta se estremeció ante la presencia de Dios. I'm reminded of when Jesus was coming in on the triumphal entry. Yo me acuerdo cuando Jesús estaba pasando en su entrada triunfante. The people were proclaiming Hosanna to Jesus. La gente le estaba diciendo Hosana a Jesús. And the Pharisees started complaining about it. Y los fariseos empezaron a quejar de eso. Jesus said, if the people shut up, Y le dijo Jesús que se callaran. even the rocks are going to start crying out the glory of God. Si así fuera, aún las mismas rocas iban a empezar a gritar. So now Isaiah sees the temple, Así que ahora Isaías ve el templo, a temple in heaven, el templo en el cielo. and he recognizes there's a lot of people on the earth Y dice que ve que hay mucha gente en la tierra who have lost the good sense to recognize the holiness of God. que habían perdido su sensibilidad para poder apreciar el poder de Dios. But even the wood in heaven recognizes it. Pero aún la madera en el cielo reconoce eso. And the house, it says, was filled with smoke. Y dice que la casa estaba llena con humo. It doesn't tell us where the smoke came from. Y no nos dice de dónde venía ese humo. Maybe the altar that was in front of the throne. Tal vez del altar que estaba enfrente del trono. Maybe it simply came from the presence of God. O simplemente vino de la presencia de Dios. But this scene reminds me Pero esta escena me recuerda of the time when the children of Israel had come out of Egypt. cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. And they come to Mount Sinai. Y ellos vinieron al monte Sinaí. And there at Mount Sinai, after 3 days of strict preparation, Y dice que estuvieron en ese lugar por 3 días en los cuales había una estricta preparación que tenían que hacer. God is going to show his presence to his people. Dios iba a mostrar su presencia a este pueblo. And so there, God begins to come down on the mountain. Y Dios empieza a bajar en la montaña. The mountain begins to smoke. Y la montaña se empieza a llenar de humo. God's presence is heralded by a deafening trumpet. La presencia de Dios se hace y un sonido de trompeta se escucha. And God's presence so consumed that mountain Y la presencia de Dios consumió esa montaña. that God commanded if even a person touched the mountain, Y decía Dios que si una persona tocaba esa montaña, they would be killed. ellos iban a ser muertos. Because God's presence was so powerful. Porque la presencia de Dios era tan poderosa. Moses was standing and looking at this scene. Y Moisés mirando la escena, And Moses said he was extremely afraid. y dice que Moisés estaba totalmente asustado por lo que estaba viendo. This was a scene that would have made the strongest man tremble. Y esta es una escena que a cualquier hombre, por más fuerte que fuera, lo haría temblar. Because God wanted to show his power and his majesty. Porque Dios quería mostrar su poder y su majestad. And he wanted his people to recognize who he was. Y Él quería que su gente pudiera reconocerlo quién era. Now, a lot of people today look at these kind of scenes Mucha gente hoy en nuestros días and they say, well, God's not that way anymore. dicen, bueno, la presencia de Dios ya no es de esa manera. Those were just a bunch of stories in the past. Esas son historias que se escribieron en el pasado. God really doesn't do those kind of fierce things. Dios realmente ya no hace esos actos de miedo. And so they've kind of reduced God to just a big buddy upstairs. Así que muchas de las veces lo que hacemos es de que reducimos a Dios como un amigazo que está ahí arriba. So we need to ask the question, who really is God today? Pero entonces necesitamos hacer la pregunta, ¿quién es realmente Dios? Not just who is he in reality, No quién realmente es Dios en realidad, but who do we reflect in our lives? pero a quién estamos reflejando en nuestras vidas. Do we just reflect somebody upstairs? ¿Simplemente estamos reflejando a nuestro amigo que vive allá arriba? Or are we reflecting the awesome holiness of God Almighty? ¿O estamos reflejando la grandeza, el poder del Todopoderoso? Turn over to Hebrews chapter 12. Vamos a ver ahí en Hebreos capítulo 12. The preacher in Hebrews gives some commentary on this situation. El escritor de los Hebreos nos hace unos comentarios de esta situación.
And he refers back to the scene at Mount Sinai. Hebreos capítulo 12, versículos del 18 al 21. Dice, porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a un fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. This is a spectacular description of this scene. Esta es una espectacular definición de la escena que pudieron presenciar. And we might say, well, if we were there, Y podemos decir, bueno, si yo estuviera ahí, we'd recognize how powerful God is. nos íbamos a reconocer qué tan poderoso es Dios. People all the time today say, La gente de nuestros días es lo que dice. I want God to show himself to me. Y dicen, yo quiero que Dios se me presente a mí mismo. They don't want that. Ellos no quieren eso. If God were to show himself to them in that kind of a way, Si Dios realmente se presentara en sus vidas en la forma que lo hacía, they would be dead on the spot. ellos estarían muertos en ese mismo lugar. God has showed himself to us. Dios se ha mostrado a cada uno de And nosotros. so notice, even though it says in verse 18, Y vean lo que dice aún el versículo 18. you have not come to that mountain. Dice, ustedes no se han acercado a ese monte. But notice in verse 22, Y vean lo que dice el versículo 22. you've come to another mountain, Mount Zion. Ustedes se han acercado a otra montaña, al monte de Sión. And he says this is an even greater mountain. Y dice, y este es algo más grande. This is the heavenly Jerusalem. Esta es la Jerusalén celestial. Not just an earthly mountain, No solamente una montaña aquí en la tierra, but we have access to the heavenly mountain. pero tenemos acceso a esa montaña espiritual. We have greater access than Moses did. Tenemos acceso más grande que el que Moisés tuvo. So what's the conclusion? Notice in verse 25. Así que, ¿cuál es la conclusión de esto en el versículo 25? Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. So here we find a comparison. Aquí encontramos una comparación. He says, you think that was a spectacular scene back there. Dice, ustedes piensan que aquella escena que pasó era espectacular. But what you are being called to today Dice, pero lo que ahora ustedes tienen, is an even higher calling. dice, es algo más grande. It's a closer relationship Es una relación más cercana and a greater opportunity y una oportunidad más grande to experience the presence of de God. poder experienciar la presencia de Dios en nuestras vidas. So notice the conclusion in verse 28 and 29. Vean la conclusión, el versículo 28 y 29. Dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Notice what he says at the beginning. Vean lo que dice al principio. He says, we are receiving a kingdom Dice, nosotros hemos recibido un reino that cannot be shaken. que no puede ser movido. You remember Isaiah had a king that died. ¿Recuerdan cómo Usías tuvo un reino que falleció? We have a king that will not die. Y nosotros tenemos ahora un reino y un rey que no van a perecer. It's a kingdom that will never be shaken. Y tenemos un reino que nunca se va a mover. And we recognize that we have the opportunity to be part of the church. Y reconocemos que ahora somos parte de la iglesia. But do we recognize that in the church, Pero reconocemos que en la iglesia we are part of that incredible kingdom of God, somos parte de ese reino de nuestro Dios, serving that one that Isaiah saw on the throne. sirviendo a ese que Isaías vio en el trono. That's our king. Ese es nuestro rey. Don't get distracted with the stuff around on the earth No nos distraigamos con las cosas de la tierra, that might take your attention off the throne. que tal vez nos quiten la atención del trono. Remember, we have a king Recuerden, tenemos un rey that reigns over all. que reina sobre todos. Let's go back and notice a few things. Isaiah chapter 6. Vamos a ir nuevamente allí a Isaías en el capítulo 6.
So we have seen this incredible scene. Hemos visto esta increíble escena The entire temple is surrounding God y el templo ha sido rodeado por Dios and proclaiming His majesty and holiness. y se está proclamando la presencia y la santidad de Dios. But now Isaiah himself becomes part of the scene. Pero ahora Isaías es parte de esa escena And he stands there and he looks at God on the throne. y dice que ahora él está parado y puede ver a Dios en el trono. He sees how high and holy God is. Y él puede ver qué tan alto y qué tan grande y santo Dios es. He sees the power of the angels around God. Él ve el poder de los ángeles alrededor de Dios. He sees how clean and perfect God is. Y ve qué tan perfecto y qué tan limpio Dios es. Then he turns around and starts looking at himself. Y después él se empieza a mirar él mismo. And when he sees who God is, Y cuando él ve quién es Dios, he also sees who he is. y él también se mira quién es él. Now Isaiah was probably a pretty good guy. Isaías tal vez era una buena persona. He wasn't going around doing a bunch of terrible stuff in the nation. No iba alrededor haciendo infinidad de problemas. If we looked at somebody like Isaiah, we'd probably admire him. Y tal vez si hubiéramos hoy en nuestros días a alguien como él, But when Isaiah sees who God is, lo admiraríamos, pero cuando Isaías ve a Dios, Isaiah recognizes that who he is él reconoce que quién es él como ser humano. nothing but a sinfully helpless man. Y dice que es simplemente un pecador que no se puede ayudar ni él mismo. Notice what he does. Vean lo que él hace. He says, "Woe is me." Versículo 5, entonces dije, ay de mí. Here Isaiah recognizes how bad he is. Aquí Isaías reconoce qué tan malo era él. And he is pronouncing a curse on himself Y ahora él se está maldiciendo a él mismo. because he recognizes he is totally unworthy to come into God's presence. Porque él reconoce que no puede estar delante de la presencia de Dios. God's presence is so clean and so holy La presencia de Dios es tan limpia, tan santa, that even the very best person who has sinned, que aún la persona más buena ha pecado. even if it's just one sin, Aunque sea un solo pecado, you can't come into God's presence. no puede venir a la presencia de Dios. Isaiah recognizes that. Isaías reconoce esto And so he says, I'm undone. y dice, ya he terminado. He practically says, I'm just coming apart. Dice, prácticamente me estoy deshaciendo. Because he recognizes how helpless he is. Porque él reconoce que él no se puede ayudar a él mismo. But what does God do? ¿Y qué es lo que Dios hace? Does God look down at Isaiah Dios voltea y mira a Isaías and say, oh, come on, you're not that bad. y le dice, vamos hombre, no eres tan malo. Oh, don't worry about this sin problem. It's not that big of a deal. No te preocupes acerca de ese pecado, no es tan malo. No, God doesn't say that. Dios no dice eso. But neither does God come over there to Isaiah Y tampoco Dios viene con Isaías and say, you terrible, worthless thing. y le dice, tú eres un hombre terrible, Just get out of here. nomás quítate de mi presencia. No, God doesn't do that either. Tampoco Dios hace esto. God doesn't ignore sin. Dios no ignora el pecado, But neither does he run us all away because we have sinned. pero tampoco nos echa lejos de Él porque hemos pecado. He has a solution for sin. Él tiene una solución para el pecado. And that's how we, Y es así como nosotros, even though we have sinned aun cuando hemos pecado and we are worthless on our own, y no valemos mucho por nosotros mismos, God has a solution. Dios tiene una solución How we can be made worthy to come into his throne room. para entonces poder acercarnos a su presencia. Notice what God does. Vean lo que Dios hace. He sends one of those angels. Él manda a uno de sus ángeles. You remember they're hovering around him. ¿Se acuerdan cómo esos ángeles estaban alrededor de él? They're always ready to be sent for whatever Ellos he needs. siempre estaban listos para cualquier cosa que el rey necesitaba. So God sends one of those angels and he gets a coal from the altar. Dios le manda a uno de sus ángeles y agarra un carbón A hot piece of fire. que estaba ardiendo He touches it to Isaiah's lips. y dice que toca los labios de Isaías. Think about the searing pain. Imagínense el dolor que él recibió. And God says then, Y Dios le dice entonces, notice what he says, vean lo que dice, verse 7. el versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí,
que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. What a beautiful picture we have of God's plan. Que es una maravillosa imagen del plan de Dios. While we are so worthless and unworthy, Cuando nosotros no valemos mucho, God has an altar. Dios tiene un altar. This is not the altar that was on the earth that Isaiah knew of. No es un altar que Isaías ya había visto antes. This is not the altar that King Uzziah tried to offer sacrifice on. Este tampoco era el lugar donde el rey Usías trató de entrar. This is the altar that the Hebrew writer says. Este es el altar al cual el escritor de Hebreos se refiere. Jesus, as our high priest, Jesucristo es el sumo sacerdote went into heaven itself que fue al cielo él mismo and offered his own blood on our behalf. y ofreció su propia sangre para pagar nuestras faltas. Just like those Old Testament priests, Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento, they foreshadowed this. ellos hicieron esta imagen And over they would do these sacrifices. y una y otra vez hacían estos sacrificios. But then Jesus came. Pero después Jesús vino And he didn't come to that insufficient altar on the earth. y él no vino a este templo aquí en la tierra, But he went to this altar in heaven. pero él fue al altar allá en el cielo. And by his sacrifice for us, Y por su sacrificio por nosotros, God now has the way Dios ahora tiene una manera where he can forgive our sins de la cual nos puede perdonar nuestros pecados and still be the perfect and holy and just God. y aún así puede ser el Dios perfecto que siempre ha sido. He doesn't overlook a single sin. Él no deja pasar los pecados, But every sin in the world pero cada pecado en el mundo that is brought to the throne of God, que ha sido traído a la presencia de Dios, that is repented of, que se ha arrepentido la persona, is covered by the blood of Christ. es cubierto por la sangre de Jesús. And just like Isaiah received that atonement, Y así como Isaías recibió ese castigo o eso en la boca, we can also have that atonement. nosotros también podemos tener eso. And so as we consider this concept of holiness, Así que cuando consideramos este concepto de the santidad responsibility we have to live holy lives, y la responsabilidad que tenemos de vivir una vida santa, but don't forget the fact pero no se olvide de las cosas importantes, that if it were not for the sacrifice of Christ que si no fuera por el sacrificio de Cristo and the grace of God, y la gracia de Dios, we would all be worthless, helpless people like Isaiah. todos estaríamos sin oportunidad como Isaías. But because of that sacrifice, Pero por el sacrificio de Cristo, we have the opportunity to live in grace. tenemos la oportunidad de vivir en gracia. That's not a license for sin. Esa no es una licencia para ir y pecar. It's a calling to holiness. Es un llamado a la santidad. It's a calling to reflect God in our lives. Es un llamado para reflejar a Dios en nuestras vidas. So we have to ask the question, Así que necesitamos preguntar, how do we respond to the holiness of God? ¿cómo respondemos a la santidad de Dios? Some people recoil in fear Alguna gente se llena de miedo and they run from God. y ellos se van de Dios. Others, like Isaiah, Otros como Isaías come in brokenness. dice que se quiebran delante de Dios. They recognize the sovereign holiness of God. Ellos reconocen el poder soberano de Dios. They recognize their sinful helplessness. Ellos reconocen que son pecadores y que no pueden hacer nada por ellos mismos. And they receive the sacrifice of healing. Y ellos reciben el sacrificio de la sanidad. What are we going to do today? ¿Dónde vamos a estar el día de hoy? As we think about how we reflect this in our lives, Cuando pensamos en cómo podemos reflejar esto en nuestras vidas, turn over to Matthew chapter 6. vamos a ir ahí a Mateo capítulo 6. Here in Matthew chapter 6, Aquí en Mateo capítulo 6, Jesus is giving what we call the Sermon on the Mount. Jesús está dando lo que llamamos el sermón del monte And he gives his people a model prayer. y les da un ejemplo de la oración. And I want to notice some specific things about how Jesus taught us to pray. Y quiero darles algunos ejemplos específicos de cómo Jesús nos dijo que oráramos. He begins this prayer with an address to God in heaven. Y empieza refiriéndose a Dios que está en los cielos. But then he begins to make a series of appeals to God. Y también habla acerca de esa relación o conexión con Dios. And I want to notice the first three.
Y quiero mencionar los primeros tres. The first prayer he makes to God La primera oración que él hace a Dios is, "Hallowed be your name." dice, santo sea tu nombre. That's not just a statement of a fact. No solamente es algo que se menciona, It's an appeal for an action. eso es algo que nos va a llevar a la acción. Are we praying that God's name would be revered? ¿Estamos orando para que el nombre de Dios sea revelado? It's that way in heaven, there's no question. Eso sucede allá en el cielo, no, ni siquiera hay que preguntarnos. But what Jesus is praying Pero lo que Jesús está diciendo is that God's name would be recognized as holy on the earth. es que el nombre de Dios sea reconocido como santo también aquí en la tierra. Do we have that kind of recognition for how holy God's name is? Tenemos ese reconocimiento de la santidad de Dios y quién es Él. There are many profane words in this world, Hay muchas palabras profanas en este mundo, but I believe the ultimate of profanity pero quiero que lo más profano que se puede decir is to use God's name in a vain way. es usar el nombre de Dios en vano. It's failing to recognize the holiness of who He is. Estaríamos fallando en reconocer la santidad y quién es Dios. It's blasphemy against the King of the universe. Es una blasfemia en contra del Rey del universo. And so God is asking us to pray Así que Dios nos está pidiendo que oremos, that His name would be considered holy. de que su nombre sea considerado como santo. Notice the second appeal. Pero vean también la segunda parte. He says, "Your kingdom come." Y dice, vénganos tu reino. Here He asks for a recognition Aquí está pidiendo que se reconozca on the earth that there is a king in heaven. en la tierra, que se reconozca que en el cielo hay un rey. This is not asking for a change of reality. Y esto no está diciendo que se va a cambiar la realidad. God is and always has been the king. Dios siempre ha sido y va a seguir siendo el rey. But He's asking for a change of practice. Pero está pensando en que lo llevemos a la práctica. He's asking that God's kingdom would go out and spread in the lives of men. Y es que el reino de Dios se vaya al mundo y se disperse entre nosotros. And so as we think about this vision that Isaiah saw, Así que cuando pensamos en la visión de Isaías in the majesty of the king on the throne, y en la majestad del rey en el trono, do we have that kind of concern for His kingdom on the earth? tenemos ese mismo pensamiento, esa misma preocupación de ese reino aquí en la tierra. But notice the third appeal. Y la tercera parte, He says, "Your will be done on earth as it is in heaven." y dice, tu voluntad sea hecha en el cielo y en la tierra. Think about those angels around the throne of God, Imagínense a esos ángeles que están rodeando el trono de Dios, constantly honoring and glorifying Him. que constantemente lo están honrando y glorificando. When God sends them on a mission, Y cuando Dios los manda en una misión, there's no questioning, no hay preguntas, there's no arguing, no hay argumentos, there's no delay. no hay algo que retrase ese plan. They just go. Simplemente van y lo hacen. And so Christ is asking us to pray that Así que Cristo está pidiendo que nosotros oremos de esa manera. the way God's will is obeyed in heaven Que así como la ley de Dios se hace en el cielo, would come on our lives on the earth. también en nuestras vidas se pueda hacer. Let this not just be a prayer, Vamos a dejar que vaya más de ser una oración, but make it a practice. pero vamos a llevarlo a la práctica. Make it something that we have a constant desire Vamos a hacer algo que nos cree un constante deseo en nuestras vidas and a constant effort y un esfuerzo constante. in whatever area that we have influence Y en cualquier área que nosotros tengamos influencia, to bring God's will on the earth. que traigamos la presencia de Dios a la tierra. That starts in our own lives. Y eso comienza en nuestras propias vidas, It starts in our homes. comienza en nuestras familias, It starts in our congregations. en nuestras congregaciones, And wherever we have the realm of influence, en donde quiera que tengamos un poco de influencia. we can help bring God's kingdom on the earth. Podemos traer la presencia de Dios, el reino de Dios a la tierra. We can help His will to be done, Y podemos ayudar que su voluntad sea hecha también, just like it's done in heaven. así como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. So very quickly, I want to leave you with 5 points. Rápidamente los voy a dejar con 5 puntos. If we think about how we are going to practice God's will on the earth, Si pensamos en cómo podemos aplicar la voluntad de Dios aquí en la tierra, just like it's done in heaven, así como se hace en el cielo,
I want to notice 5 principles that we observe in heaven Quiero hacerles notar 5 puntos o principios que se hacen en el cielo, that we can apply in our lives. que podemos aplicar en nuestras vidas. Number 1, the first principle we observe in heaven Número 1, el primer principio que vemos en el cielo is God's presence is there. es que la presencia de Dios está ahí. We might take that for granted. Y muchas veces lo damos por sentado. There's a lot of other things to focus on. Hay muchas cosas en las cuales uno se puede enfocar, But what really makes heaven a place to want to be pero realmente lo que hace el cielo es el lugar que is that God's presence is there. es que la presencia de Dios está allá. So I want to think about our lives and our families. Así que quiero pensar en nosotros, en nuestras familias. Is that a place where God's presence is? Nuestras familias es un lugar donde la presencia de Dios está. The second thing to notice, El segundo cosa para notar, in heaven, God's will en el cielo la voluntad de Dios is shown by the fact that He is honored. dice que su voluntad se honra. That is a principle that we can apply in our life. Ese es un principio que también lo podemos aplicar en nuestras vidas. So we have that kind of honor for God. Tenemos esa clase de honor para Dios, Kind of honor that's not just doing the right thing when people are watching, que no solamente nos ayuda a hacer las cosas cuando la gente nos está mirando, but has a heartfelt desire to respect Him. sino que hay un deseo profundo en nuestro corazón de admiración y de respeto hacia Él. The third principle to consider about heaven El tercer principio acerca del cielo is it's a place where people fear God. es un lugar donde la gente le tiene temor a Dios. People don't go there in a nonchalant, casual way. Dice que en el cielo no van las personas o los seres creados de manera casual a presentarse delante del Rey. They have a healthy and holy fear for who God is. Dice que ellos tienen una imagen, idea clara de quién es Dios. And so we want to talk about what that looks like in our lives. Así que vamos a hablar de cómo eso se puede reflejar en nuestras The vidas. fourth principle we see in heaven Y el cuarto principio que vemos en el cielo is that there is exclusion. es de que hay cosas que están fuera de ahí. And there's things that if we're going to do God's will on the earth, Y hay cosas que si vamos a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, like it's done in heaven, como se hace allá en el cielo, there are things we have to keep out. hay cosas que necesitamos quitar y fuera de nuestra So we vida. want to think about how that applies in our life. Así que podemos pensar en cómo eso se aplica en nuestras vidas. And finally, if we are going to do God's will on the earth, Y finalmente, si queremos hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, like it's done in heaven, tal como se hace allá en el cielo, our lives and our homes en nuestras vidas, en nuestras casas, have to be a place of worship. tiene que ser un hogar de adoración. In heaven, God is constantly worshipped. En el cielo, Dios constantemente está siendo adorado. And so we want to consider how that applies in our life. Así que queremos considerar cómo eso se pudiera hacer en nuestras vidas. How can we make our life a sacrifice of worship to Him? ¿Cómo podemos hacer que nuestras vidas sea una constante adoración a Dios? Think about them and we'll study them more. Piensen en ellas y vamos a estudiar más. And how we can reflect God's will Y cómo vamos a poder reflejar la voluntad de Dios on the earth just like it's in heaven. aquí en la tierra, tal como se hace allá en el cielo. How we can fulfill the reason that we were created. En cómo vamos a llenar esa razón, ese propósito para el que fuimos creados, To reflect the image of God. para reflejar la imagen de Dios. If you're here this evening Si usted está aquí en esta noche, and you look at yourself and you recognize your sin, si usted se mira a sí mismo y sabe que ha pecado, just like Isaiah, when you come into the presence of God, tal como Isaías hizo cuando usted viene a la presencia de Dios, you recognize that you are sinfully helpless. usted reconoce que ha pecado. If you do not have the atonement that comes from Christ's sacrifice, Si usted no tiene esa solución que viene de Dios para el pecado, you are hopeless. usted no tiene esperanza. You can have that hope even tonight. Pero usted puede tener esa esperanza el día de hoy. Just like Isaiah, you can have your sins Así atoned como for. Isaías la tuvo, usted también la puede tener en esta noche. And if you come into Christ, into the Y church, si usted viene a Cristo, en la iglesia, you can have that hope that we talked about. entonces usted tendrá esa esperanza, That confidence that rests in the grace of God. esa confianza que descansa en la gracia de Dios. If you want to have that tonight, Si usted quiere tener eso,
and you recognize that you are outside of the church, y usted reconoce que está fuera de la iglesia, and you need the saving blood of Christ, y usted necesita la misma sangre de Cristo, He stands with His arms open, Él está con sus brazos abiertos and He invites you to come to Him. y Él lo invita a que usted venga a Él. And so you have that opportunity even this evening, Así que usted tiene esa oportunidad el día de hoy, recognizing who God is, reconociendo quién es Dios and recognizing who you are, y reconociendo quién es usted, coming to Him in brokenness, viniendo a Él quebrado and appealing for His mercy. y pidiendo por su misericordia. You must believe that Jesus is the Son of God. Usted tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Repent of your sin. Tiene que arrepentirse de sus pecados, Confess that He is the Lord. confesar que Él es el Rey, He's the one on the throne. Él es el que está en el trono. And that means that you confess Him as your Lord. Y eso quiere decir que si usted lo confiesa como su Dios, You're not the one in charge anymore. usted no está en control de su vida. That's what confession means. Eso es lo que la confesión significa. You are making Him the ruler of your life. Ahora usted va a dejar que Dios decida por usted. And having confessed Him, Y confesándolo a Él, you must be baptized into Christ. usted ahora tiene que ser bautizado. And you will receive that blood Y usted recibirá esa sangre that provides the remission of your sins. que provee el perdón de nuestros pecados. If you are here but you recognize you have become a Christian, Si usted está aquí y ya es cristiano, but you have taken God off the throne of your life, pero ha quitado a Dios del trono de su vida, you need to come back to Him. usted tiene que regresar a Él. You need to put Him back on the throne. Usted lo tiene que poner nuevamente en el trono. And you can do that by repenting of your sins, Y usted lo puede hacer arrepintiéndose de sus pecados begging for His mercy, y pidiendo por su misericordia. and He will receive you back into His kingdom. Y Él lo recibirá de regreso en su reino. If you're here this evening and you want to do that, Si usted está aquí y quiere hacer esto en esta noche, the opportunity is open that you can come to Him. la oportunidad está abierta para que usted venga a Él. Quien como el Señor, no hay nadie, quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor, Él es digno, vamos, alabémosle.